Hoy quiero recordarle a usted una de las buenas noticias que aparecen en la palabra de Dios, porque estamos creyendo en Dios. Cada vez que empezamos un año, pues empezamos con muchas expectativas, ¿verdad? Y una de las cosas que de verdad debemos de anhelar es ser llenos de bendición. Y cuando hablamos ser llenos de bendición, no piense solamente en lo material. Es el peor error que podemos cometer, ¿sí? Hablar de ser llenos de bendición es tener la presencia de Dios, la paz de Dios, tener una vida de gozo, tener una vida en la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente, esa es la prosperidad. Y a todo lo demás que necesitamos, todo lo material, pues es algo que Jesús prometió. Él dijo: si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, el Padre, quien sabe de qué cosas tienen necesidad, Él se las va a añadir. ¿Usted lo cree? O sea, Jesús fue muy claro. Sí, pues Jesús fue muy claro. Sí. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, diga conmigo, y su justicia, porque eso es lo que hay que entender. Su justicia. Entonces Él dijo: miren, no se compliquen la vida, ¿sí? No piensen en si van a tener para comer, para vestirse, para beber, o sea, las cosas básicas de la vida. Él dijo: miren, no se hagan bolas con eso. El Padre sabe. ¿Usted cree que el Padre sabe? Si Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, todo lo conoce. El Padre sabe de qué cosas tiene necesidad y Él se las va a añadir. O sea, ustedes no tienen que preocuparse de eso. Él se las va a añadir. Ahora, eso no implica que no haya que hacer negocios o no haya que trabajar, ¿sí? Él no le añade bendiciendo lo que hacemos. Entonces necesitamos la bendición de Dios. Y tener una vida llena de bendición es tener una vida llena de gozo, llena de esa paz. Pero es una paz, un gozo que viene de arriba. En eso consiste el reino de Dios. Son principios que creo que cada semana estamos remarcando, ¿sí? Entender realmente qué es el reino de Dios. Y claramente dice en Romanos 14, 17. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero es bueno que lo volvamos a leer. Porque el reino de Dios no es comida, ¿qué? Ni bebida. O sea, el reino de Dios no son las añadiduras que Jesús dijo. Porque Jesús dijo: mire, no se preocupen que van a comer, que van a beber. Esas son añadiduras, el Padre se los va a añadir. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? ¿Sí? Consiste en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, por obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es el reino de Dios. Es algo que hay que vivirlo desde ya. Una vida de justicia, una vida de paz. Una paz que, como les dije, viene de arriba. Es la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en medio de cualquier tormenta usted tiene paz. En medio de cualquier dificultad, adversidad, usted tiene gozo. Eso es de locos. Eso es de locos, que en medio de una adversidad tengamos gozo. Jesús sufrió la cruz con gozo. Usted sabe que Él sufrió la cruz con gozo. Lo dicen, solo menciona en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice que Jesús sufrió la cruz, soportó el oprobio, soportó todo eso, pero no de mala gana, no a regañadientes. Lo hizo con gozo, porque Él es el reino de Dios. Él es la paz, Él es el príncipe de paz. Él es nuestro gozo. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Estamos? Entonces hay que tener claridad de esto para vivir una vida práctica en Dios, con una vida llena de bendición, con una vida del reino de Dios. ¿A qué le llamamos una vida llena de bendición? A tener la vida del reino de Dios. ¿De acuerdo? Y por supuesto hay muchas bendiciones que Dios nos promete, y quiero mostrarles algo en la palabra para que usted y yo podamos recibir toda esa bendición de Dios. En Deuteronomio capítulo 28 se nos mencionan varias bendiciones. Usted las conoce. ¿Cuántos han leído las bendiciones que hay en Deuteronomio 28? Y también las maldiciones que están ahí. Fíjense que es más larga la lista de maldiciones que de bendiciones. Sin embargo, tenemos que aprender algo bien práctico para que nosotros podamos, por un lado, que no nos afecten las maldiciones que están allí, y por el otro lado, recibir las bendiciones que aparecen ahí. O sea, son dos cosas que hay que hacer. Por un lado, hay que romper todas esas maldiciones en nuestra vida, y por el otro lado, recibir las bendiciones que están allí. Todo esto es por gracia. Diga conmigo, es por gracia. ¿Sí? Porque no lo merecemos. Nosotros no merecemos nada bueno de Dios. ¿Sí? Mire nada más cómo somos, nuestra manera de ser.
Sin embargo, es por gracia, es un favor inmerecido. Dios nos ha extendido su gracia en Cristo Jesús para, entre varias cosas, estas dos. ¿Sí? Por un lado, que no nos sigan afectando las maldiciones, y por el otro lado, que sí nos alcancen todas las bendiciones de Dios. Entonces, en Deuteronomio 28, solo voy a leer un par de versículos. No voy a leer ahorita todas las bendiciones que están ahí, ni tampoco todas las maldiciones, por un momento, ya vamos a tocarlo. Porque la voluntad de Dios es que nos propongamos este año ser verdaderamente libres. Libres de las maldiciones y podamos recibir la bendición. O sea, hay que quitar una cosa para recibir la otra. Estamos, como todos fuimos concebidos en pecado, no que fue en pecado que cuando dice concebido en pecado es que el pecado de Adán se vino heredando en las generaciones. ¿Estamos? Aunque también pudimos haber sido concebidos en ese otro pecado de fornicación o de adulterio. Y eso también trae tremendas maldiciones. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús podemos ser libres de esa maldición. No hay por qué andar cargando con ello. ¿Estamos? Creo que con el tiempo se ha ido dando más eso de ser concebidos en fornicación. Y por eso se tienen que casar. El problema es que piensan que con casarse ya resolvieron el problema. No, el pecado no se resuelve con casarse. El pecado se resuelve arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Dios y recibiendo ese perdón. Pero tampoco hay que dejarlo solo hasta ahí. Hay que romper la maldición. Algunos solo se arrepienten y piden perdón, pero no se apropian de la liberación que a Cristo Jesús compró para nosotros de las maldiciones, de la maldición de la ley, de transgredir la ley. Porque cometer fornicación, cometer adulterio es transgredir la ley de Dios. Y eso trae maldición. ¿Estamos? Pero gracias a Dios podemos romper esa maldición. Sin embargo, Jesús le dijo a aquella mujer, le dijo: está bien, yo no te condeno, pero no peques más. ¿Sí? No peques más, porque ya otro le digo, no sea que algo peor te venga. O sea, porque no hay que columpiarse. ¿Sabe qué es no columpiarse? Va. Entonces, mis hermanos, fíjense que yo antes, cuando leía esto que vamos a leer, vamos allá a Deuteronomio 28, versículo 1. Yo antes me preocupaba mucho con esto. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuántos? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti, ¿cuántas? Todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Pero ¿con qué condición? Si oyes la voz de Jehová tu Dios. Mire, yo me preocupaba mucho por esto, porque decía, bueno, santo Dios, ¿cuándo voy a poner por obra todos los mandamientos de Dios? Para empezar, ni siquiera conozco todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay en la palabra? Son 613, dice. Pero yo me preocupaba, ¿cuándo voy a poner por obra todos los mandamientos? Y entonces decía, no, entonces las bendiciones de Dios no son para mí, porque mira, hay una cantidad, bueno, sí, son bendiciones poderosas las que hay ahí, ¿verdad? Y que dice que nos van a alcanzar. Por ejemplo, veamos el versículo 7 de ahí, Deuteronomio 28, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Esa es una gran bendición. Y bueno, y no piense usted ya en su vecino, en esas. No, está hablando, nuestra lucha no es contra personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Pero acá, mire, es una promesa. Igual, por ejemplo, el versículo 11, esta es una bendición bien bonita. Dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cuántos quieren esa bendición? O sea, no es pecado tener eso, porque es parte de las bendiciones, ¿sí? Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia. Bueno, hoy no tenemos esas cosas del campo, pero sí tenemos trabajo, tenemos negocio. Y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar.
Y dice el 12: y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Cuántos quieren eso, mis hermanos? Es que eso es poderoso. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir, ¿cuánta? Toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. En otras palabras, no vas a estar endeudado, al contrario, tú vas a dar. Ayer creo que Luis Fernando me contaba algo de, si me equivoco, lo dije mal, no sé, pues me corregís después, no ahorita. Pero como que habían dos de los que, pues, dos hombres prosperados, y uno le dice al otro: ¿y de dónde fuiste? ¿De dónde venís? Del banco, le dice. Ay, al verlo de un préstamo, le dice: ¿y necesitas dinero? Le dice: no, el banco necesita. Y aquí mire, una de las bendiciones es que usted no va a estar endeudado. Y si es una maldición estar endeudado, vea usted ¿dónde está esto, por Dios? Así, en ese capítulo, versículo 43, dice: el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Mire, estar endeudados, obviamente hay que entender los motivos, pero estar endeudados por cosas vanas, eso es una maldición. ¿Y cuántos están endeudados con las tarjetas de crédito? Es que ¿sabe usted que esa es una maldición que está pero en toda la tierra? Lo más duro es que está agarrando parejo cristianos y no cristianos, endeudados. Y cuando usted ve la tarjeta y cuánto debe, y usted dice: ¿y dónde está eso? Usted no ve nada. Usted se da cuenta que es una maldición. 100,000 de deuda en una tarjeta, porque quienes están endeudados de una manera. ¿Y qué tienen que mostrarle? Nada. Se hizo agua todo eso. ¿Por qué? Porque es una maldición. Ahora, ¿es maldición pedir un préstamo, endeudarse por comprar un bien inmueble? No, eso no. Aunque si somos prosperados por Dios, vamos a tener cada vez más la capacidad de poder adquirir las cosas de un solo. Pero de todas maneras, usted adquirió un bien y lo tiene, cualquier cosa, pues usted se deshace de él y usted queda solvente. ¿Estamos? Pero estar endeudado y sin tener nada que mostrar, eso es tremendo. Incluso un error muy grande que uno puede cometer, y la palabra de Dios nos advierte de ello, es de salir de fiador. Se lo digo por experiencia, es una cosa tremendísima. Y claramente nos dice: mire, no salgas por fiador, porque te van a quitar hasta la cama. O sea, Dios dice que va a pasar: te van a quitar hasta la cama. Y vas a tener que dormir en cama de piedra, con almohada de piedra. Por eso que aquel coro, no era coro, aquel de piedra es en la cama y de piedra la cabecera. La cosa es que yo me preocupaba porque decía: ¿cómo voy a alcanzar las bendiciones de Dios? ¿Cuándo voy a poner por obra todos los mandamientos de Dios? ¿Cuándo voy a poder ser obediente de esta manera? Y si somos reales en esto, difícilmente, miren, nunca vamos a poder poner por obra todos los mandamientos de Dios. Porque si usted ve el versículo, nuevamente el versículo 1, por favor, de Deuteronomio, dice: acontecerá que si oyes atentamente. Esa expresión oír atentamente es con una actitud de obediencia, ¿sí? Oír atentamente, ¿sí? La voz de Jehová tu Dios, para guardar, o sea, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Mire, créame que eso es, en nuestra condición, con esta mortalidad que tenemos, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos, realmente es para nosotros imposible poner por obra todos los mandamientos. ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros pecamos constantemente estamos transgrediendo la ley de Dios. Ni siquiera estamos conscientes de cuánto transgredimos la ley de Dios, porque no conocemos todos sus mandamientos. Es más, lo que pecamos, pecar es transgredir la ley, fallar el blanco, errar el blanco, eso es pecado, ¿sí? La palabra hebrea es abón. No estoy desprestigiando una marca, pero esa es la palabra hebrea. Sí, por eso no use a la palabra hebrea de pecado es fallar el blanco. Entonces es más lo que pecamos de manera inconsciente. Siempre estamos pecando. Es por eso que se recuerdan que vimos el video de un hombre de Dios que
hablando, él orando. Le digo: Señor, perdóname porque he pecado por haber hecho esto. Y el Señor le dijo: no pecaste. Y él dijo: bien, no pecaste. Le digo: Señor, y es algo real. Pues el Señor le dijo: no es que pecaste, es que has vivido en pecado. Y esa es la realidad, vivimos en pecado, somos pecadores. Por nosotros mismos no hay justo ni uno solo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice ningún hombre, es palabra de Dios. No hay justo ni uno solo. Entonces constantemente estamos pecando. ¿Y qué implica eso? Que no podemos poner por nosotros mismos por obra todos los mandamientos de Dios. Constantemente los estamos transgrediendo. Y la transgresión de los mandamientos de Dios, la transgresión de la ley, trae maldición. Se llama maldición de la ley. Porque claramente dice Dios ahí en ese capítulo, en el versículo 15: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, ¿cuántos? Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿cuántas? Todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Por más que corras, por más que te escondas, te van a alcanzar. O sea, es que esto está bien cardíaco, ¿no? Bien tremendo, sí. Entonces a mí me afligía mucho esto, porque decía: bueno, ¿quién podrá ayudarnos? Ya se murió. Pero hay buenas noticias. El evangelio son buenas noticias, porque todas estas maldiciones vienen por desobediencia. O sea que la bendición viene por obediencia, la maldición viene por... En Proverbios 26:2 dice que la maldición no viene sin causa. Pónganle, creo no equivocarme con esa cita. Sí, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Y cuál es la causa? La desobediencia, la transgresión a los mandamientos de Dios. ¿Está claro eso? Son cosas que sabemos, pero creo que Dios quiere que reflexionemos en esto, porque necesitamos que nuestra vida cambie. Entonces, ya teniendo este panorama, bueno, la obediencia trae bendición. Todas estas bendiciones que están descritas ahí, sería muy largo leer, meditarlas ahorita, hágalo usted en casa. Y también la desobediencia trae todas las maldiciones que están descritas ahí: enfermedad, pobreza, deuda. Mire todas las maldiciones terribles que hay allí. Entonces, ¿qué hacemos? Pero hay una buena noticia, y si usted me acompaña a Romanos capítulo 5, por favor. Entonces vea el contexto. Acá dice, el Señor dice a través del apóstol Pablo: pues si por la transgresión de uno solo, o sea de Adán en el huerto, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, ¿qué cosa? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que aquí lo que está diciendo: miren, por un hombre, por el primer Adán, entró la muerte, porque pecó, y el pecado trajo la muerte y trajo las maldiciones. Sin embargo, la buena noticia es que por el segundo Adán, por Cristo Jesús, ¿qué sucede? Viene la vida. Entonces, en ese contexto, en el versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, todos estábamos condenados, de la misma manera por la justicia de uno. Diga conmigo: por la justicia. O sea, vea que es por la justicia, porque Cristo es justo. ¿Usted cree que Él es justo? Él no pecó, Él nunca pecó. ¿Usted cree que Él nunca pecó? Diga conmigo: Jesús nunca pecó. Por lo tanto, es falso que Él tuvo miedo en el huerto de Getsemaní, porque si no, Él hubiera pecado. Entonces, Él fue justo. Su justicia es perfecta. Entonces, por la justicia de Él, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, mire, Dios a través de Cristo abrió la puerta. Todos somos injustos, pero para ser considerados justos solo hay una manera: solo a través de la fe en Cristo Jesús.
El día que cuando usted cree en Jesús, cree en su nombre, cree en la sangre de Cristo, cree que Él murió por usted, por sus pecados, y cree que Él resucitó y que está a la diestra del Padre. Por creer eso, mire qué bendición, somos justificados gratuitamente. El Padre nos considera justos, nos considera santos, aunque no lo somos por ningún lado. Es por eso que en la Biblia se llama a los cristianos los santos, los santos y los santos, los santos. Pero eso es por don, porque de ser santos no tenemos, pero tal vez un poquito ya, ¿verdad? Entonces, vea, pues, por uno vino la muerte, por Cristo vino la vida. Por Adán, el primero, vino la condenación. Por Cristo vino la justificación. Vamos a llegar hasta ahí, vea qué regalo de Dios. Ahora vea el versículo al que quería llegar, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahora lea en voz alta lo que sigue. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es poderoso, porque cuando le digo que yo estaba preocupado, de verdad estuve bien preocupado por lo que leímos en Deuteronomio 28. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? No puedo poner por obra todos los mandamientos, ni siquiera los conozco todos. ¿Cómo puedo yo recibir tu bendición? ¿Cómo puedo yo ser libre de deudas? ¿Cómo puedo yo ser libre de esto otro? Y entonces de repente llegó la luz. Es que ahora puedes recibir toda esa bendición, no por tu obediencia, sino por la obediencia de uno. Así como recibimos, mire, la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto o no? Y ahora usted y yo tenemos vida en Cristo. Así como éramos, mire, considerados injustos, ¿sí?, expuestos a la ira de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, por haberlo recibido, por creer en su justicia, ahora somos considerados justos. Y como somos considerados justos, ¿qué cree que pasa? Pues Dios nos trata como justos y recibimos todos los beneficios que Dios da a los justos, aunque no lo somos por nosotros mismos. Pues de la misma manera, al creer en la obediencia de Cristo, por esa obediencia yo puedo venir al Padre. Tus bendiciones me alcanzan, no porque yo sea obediente, sino por la obediencia de Cristo me alcanzan estas y estas y estas bendiciones. Así de práctico. No confiemos en nuestra obediencia. Eso no implica que nunca vamos a preocuparnos por vivir o caminar como Dios manda. Pero mientras vamos en ese proceso de ser transformados, de ser liberados del pecado, que Él nos vaya liberando de esta naturaleza pecaminosa, mientras estamos en este proceso, las bendiciones de Dios sí nos pueden, mire, nos pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque mi fe, mi confianza no está en mi obediencia, sino en la obediencia de Cristo Jesús. ¿Y qué hago con las maldiciones? Gálatas 3:13, ¿qué dice? Dice, Cristo nos redimió. ¿Qué redimió? Nos rescató, pagó el precio, porque todos nosotros, mire, por transgredir la ley de Dios, estamos expuestos o somos merecedores de toda la maldición de la ley. Pero Cristo nos redimió. Diga conmigo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Pero ¿cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. O sea, Él tomó nuestro lugar. Es por eso que Él fue culpado y condenado, no siendo pecador. Pero Él aceptó. Él aceptó. Él se declaró culpable en lugar nuestro. Él aceptó la culpa. Pídale usted, pidámosle a Dios, a Jesús, que nos dé una experiencia de ese momento, porque le aseguro que Él se nos va a quedar viendo en el sentido de: yo estoy aceptando a ser culpado en tu lugar.
y Él recibió la condena y se hizo maldición al colgar en la cruz. Vea qué humildad, qué amor. No era cosa sencilla colgar en la cruz. Todo el que era colgado en una cruz era maldito, malhechor, lo peor. Y Él, siendo el Creador, siendo Dios, siendo santo, siendo justo, a Él no le importó que dijeran de Él lo que dijeran. Él aceptó colgar en la cruz como un maldito, y allí llevó Él toda la maldición que usted y yo merecemos y la clavó en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, todo lo que transgredimos la ley, lo cual había un acta, un decreto contra nosotros de maldición y de castigo. Pero Él agarró todo eso, y dice la palabra que Él clavó esa acta de los decretos contrarios a nosotros, la clavó en la cruz. Entonces, mis hermanos, no seamos indiferentes a eso. ¿Sabe cómo se siente honrado Jesús? Cuando usted viene y con toda confianza usted le dice: Jesús, gracias por haberte hecho maldición por mí. Gracias porque me rescataste de la maldición, de la vida de maldición que yo merezco. Gracias, Cristo. Y con toda confianza usted dice: Padre, en el nombre de Jesús yo anulo toda maldición en mi vida. Toda esa lista de maldiciones que están en Deuteronomio 28, le aconsejo, agarre una por una y anúlela en su vida, en su familia, en su descendencia, con toda confianza. Quizás el diablo le va a empezar a hablar y le va a decir: pero ¿cómo te atreves a hacer eso? Si mira nada más cómo eres, todo lo que has hecho. Sí, es cierto, he hecho todo eso, pero Cristo Jesús me redimió. Así es que en el nombre de Jesús, maldición de tal y tal y tal cosa. No lo hago ahorita. En las próximas vamos a ver algunas puntuales, incluso algunas que no aparecen allí, y las vamos a romper. Pero ahorita solo estoy dando la introducción a esto. Agarre esa lista, empiece a romperlas con toda confianza. Anule esas maldiciones, y con mucha más confianza usted venga delante del Padre y le diga: Padre, todas estas bendiciones que están en Deuteronomio 28, estoy listo para recibirlas. No por mi obediencia, sino por la obediencia de Cristo Jesús. No por mi obediencia, Padre, porque yo soy desobediente por naturaleza. Pero gracias por esta gracia. Gracias por esta justificación. Vean lo que dice para culminar allí mismo en Romanos capítulo, no estamos en Gálatas, regresa a Romanos 5. Dice: justificados pues, o sea, siendo considerados justos por la fe. ¿Qué dice la palabra? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? O sea, Dios no está enojado con nosotros. Él está en paz con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo sí estoy enojado con Él porque las cosas no son como yo quiero. Dios está tranquilo. Él está en paz contigo. Eres tú el que está enojado porque no hemos creído esto. Y cualquier cosa que hacemos, el diablo dice: hoy sí, hoy Dios no te quiere ni ver, ni en pintura te quiere. Usted dígale: sí, es cierto que fallé. Es cierto que obviamente quizás Dios se enojó por lo que hice, pero ya me arrepentí, ya me perdonó, ya la sangre de Cristo me lavó. Estoy cubierto con la sangre de Cristo. El Padre ya no me ve a mí, ve la sangre de Cristo. El Padre está tranquilo, en paz conmigo. Así es que diablo, vete al diablo. Sí, es que me da risa. Eso es la actitud que hay que tener. Dios está en paz conmigo. Él me considera justo. Dice: justificados por la fe. Mire, no es por mí, es por lo que Jesús es y por lo que Él hizo. Y como lo creo, eso me justifica. ¿Qué dice el otro versículo? Hablando de Cristo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En esa herencia que vamos a recibir, mis hermanos. Entonces,
Lo que el Señor quiere dejar en nuestro espíritu es: no cerremos nuestra mente a las bendiciones de Dios. No espere usted a tener que estar bien portado y poner por obra todos los mandamientos para entonces recibir todas las bendiciones de Dios, o para entonces cortar todas esas maldiciones. No, recordemos siempre: Cristo nos redimió la maldición de la ley. Y número 2, por su obediencia yo recibo esas bendiciones. Así como por su justicia soy justificado y tenido por justo, así como por Él recibí la vida y ya no, la muerte espiritual ya no tiene parte ni suerte conmigo. Pero también creamos en la obediencia de Él, porque la mayoría de cristianos sí creen en la justicia. Si estoy justificado por gracia, si ahora tengo vida por Cristo Jesús, pero también crea que puede tener la bendición por la obediencia de Cristo Jesús. Y cada vez que usted ore y agarre esas bendiciones, bendición tal y tal, me alcanzas. Aunque yo me corra, me alcanzas, y te ordeno que me alcances. ¿Y por qué? Por la obediencia de Cristo. Y entonces la gratitud va a brotar. Padre, gracias. Cristo, gracias por tu obediencia. Gracias porque por tu obediencia yo puedo tener una vida llena de bendición. Mientras tú continúa la buena obra que has empezado en mi Padre, y tú la vas a completar, la vas a perfeccionar. Pero mientras tanto voy a reinar en vida, una vida llena de bendición, una vida llena de paz, llena de gozo, con la justicia de Dios, la justificación gratuita. Amén. Mientras se hace la obra en nuestro interior, listos para el encuentro con Jesús. ¿Cuántos quieren esto? Póngase de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, te agradecemos por estas buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste pagando por todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, por todas nuestras rebeliones. Señor Cristo Jesús, gracias porque has expiado todos nuestros pecados. Has hecho una expiación perfecta, completa, con tu sangre bendita que por nosotros derramaste. Gracias, Cristo Jesús, por el nuevo pacto que tú ya hiciste a favor nuestro con tu sangre que derramaste, para liberarnos a nosotros de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero gracias, Cristo, por tu obediencia, porque en tu obediencia nosotros recibimos bendición. Cristo Jesús, gracias porque por tu justicia somos justificados, tenidos por justos. Gracias, Cristo Jesús, porque por tu vida hoy nosotros recibimos vida, y vida en abundancia. Pero hoy de una manera especial te agradecemos por tu obediencia, Señor Jesús. Fuiste perfeccionado en tu humanidad, perfeccionado en obediencia, y por tu obediencia se abrió el camino para que por gracia recibamos todas las bendiciones que el Padre nos quiere dar. Gracias, Padre, porque ya no es por nosotros, ya no es por esfuerzos humanos o méritos humanos. Es por Jesús que todas las bendiciones me alcanzan. Todas las bendiciones, Padre, para los justos me alcanzan a mí, a mi casa, a mi familia, a mi descendencia, por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo Jesús. Yo recibo. Y usted diga conmigo: Padre celestial, yo abro mi mente, yo abro mi espíritu, abro mi alma, abro todo mi ser a esta verdad, que por gracia soy justificado, y por la obediencia de uno, la obediencia de Cristo Jesús, todas
todas tus bendiciones me alcanzan, me alcanzan. Y yo proclamo que mi vida, la vida de mi casa, de mi familia, de mi descendencia, será una vida llena de bendición para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora diga conmigo: y en el nombre de Jesús, porque escrito está que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En el nombre de Jesús, yo vengo anulando, vengo quebrantando, vengo cortando ahora mismo toda maldición de la ley en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Maldición de la ley, cualquiera que seas, te apartas de mí, te apartas de mi casa, te apartas de mi familia, te apartas de mi descendencia. No tienes parte ni suerte con nosotros, porque escrito está: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Bendito, bendito es tu nombre. Aleluya. Démosle gloria a Dios nuestro Padre celestial.